El auditorio del Hotel Camino Real de Polanco estaba lleno. Ejecutivos, periodistas y jóvenes universitarios esperaban escuchar al hombre que los medios llamaban el ejemplo del éxito moderno. Don Esteban Robledo, presidente del Banco Continental, subió al estrado con paso firme, traje oscuro y mirada de quien nunca duda. «El esfuerzo, señores», dijo con voz grave, «es lo único que separa al triunfador del mediocre». Al principio, el público aplaudió con cortesía, pero su tono se volvió más duro, más tajante, más soberbio. «En este país», continuó, «hay millones de personas que esperan que el gobierno, las iglesias o los ricos resuelvan su miseria. Y no, los pobres son pobres porque quieren». El silencio cayó como una piedra. Algunos asistentes bajaron la mirada, otros movieron la cabeza en desaprobación. Una joven periodista en la primera fila apretó los labios. Un hombre mayor se levantó y salió del salón sin mirar atrás. Esteban sonrió satisfecho, convencido de haber dicho una gran verdad. No notó que al fondo, un hombre con barba corta y mirada serena lo observaba sin pestañear. No aplaudía, no se movía. Solo lo miraba como si viera algo más allá de su traje y sus palabras. Al terminar el discurso, los flashes de las cámaras lo rodearon. Los periodistas lo acosaron con preguntas, pero él solo dijo: «Es hora de que México aprenda la disciplina del mérito». Esa misma noche, en las redes sociales, su frase se volvió viral. Las críticas se multiplicaron. Arrogante, desconectado de la realidad, el banquero sin alma. Pero en su penthouse de Polanco, Esteban observaba las noticias con una copa de vino en la mano y una sonrisa de triunfo. «Hablen lo que quieran», murmuró. «Al final todos quieren ser como yo». Su esposa, Claudia, apareció en la puerta. Vestía un suéter sencillo con el rostro cansado. «¿De verdad crees lo que dijiste?», preguntó. «Por supuesto, la pobreza es una elección. Nadie nace destinado al fracaso». «No todos tuvieron tus oportunidades, Esteban». Él se encogió de hombros. «El que quiere, puede». Claudia lo miró con tristeza. «A veces pienso que ya no recuerdas de dónde venías». Esteban no respondió. Caminó hacia la terraza y miró la ciudad iluminada. Las luces de los rascacielos parecían una constelación de poder humano. Desde ahí, las calles humildes del oriente de la capital eran solo sombras distantes. El viento sopló frío, trayendo un sonido extraño, como un suspiro entre los edificios. Por un instante creyó oír una voz. No estaba seguro, pero le pareció que decía su nombre. Giró la cabeza. En el edificio de enfrente, una figura inmóvil lo observaba desde la azotea. Era el mismo hombre del auditorio. Su silueta apenas se distinguía bajo la luz tenue, pero su presencia se sentía palpable. Esteban parpadeó y la figura ya no estaba. «El estrés», se dijo, «solo eso». Regresó al interior y aumentó el volumen de la televisión. Pero las imágenes parecían burlarse de él. Reportajes sobre pobreza, calles sin pavimento, niños descalzos. Cambió de canal, irritado. Cada vez que veía un rostro necesitado, sentía una punzada en el pecho. Se sirvió otra copa de vino y miró sus manos. Notó que temblaban ligeramente. Las cerró con fuerza, como si pudiera dominar su propio cuerpo, igual que dominaba sus negocios. Afuera el viento volvió a soplar. Esta vez el sonido fue más claro, casi una frase. «Te falta ver, Esteban». Soltó la copa que se rompió en el suelo. El vino se esparció como un rastro oscuro sobre el mármol. La respiración se le aceleró, pero enseguida se rió. «Ridículo, estoy oyendo cosas». Apagó las luces dispuesto a olvidar todo. Sin embargo, en el reflejo del ventanal, juraría haber visto unas manos extendidas, heridas, marcadas como si hubieran cargado un peso imposible. Y en ese instante, sin entender por qué, un escalofrío lo recorrió. Algo dentro de él sabía que aquello no era el final de su día, sino el principio de algo que cambiaría su vida para siempre. Si te intrigan las historias donde la soberbia se enfrenta a lo divino, suscríbete y acompáñanos hasta el final de este relato.
La ciudad seguía despierta cuando Esteban llegó a su casa. Los ruidos de los autos y las sirenas se mezclaban con el eco de sus propios pasos en el mármol. Claudia lo esperaba en la sala, sentada en silencio con los brazos cruzados. En la televisión los noticieros repetían su frase una y otra vez. Los pobres son pobres porque quieren. ¿Estás contento?, preguntó ella con voz baja. Dije lo que pienso, respondió sin mirarla. Y lo dijiste frente a todo el país. ¿No entiendes el daño que hiciste? El daño lo hacen los que se conforman. Yo solo dije la verdad. Claudia se levantó despacio. Su mirada reflejaba algo más que enojo. Era decepción. Alguna vez fuiste compasivo, Esteban. Cuando empezamos, ayudabas a las familias del banco, te importaba la gente. ¿Qué te pasó? Me cansé de la gente que pide y no da nada a cambio. Sirvió otra copa de vino evitando sus ojos. En este mundo solo sobreviven los fuertes. Ella suspiró. Entonces tal vez ya no hay lugar para mí en tu mundo. Él no respondió. Escuchó el ruido de sus pasos alejándose por el pasillo y el portazo que selló la conversación. El silencio que quedó después fue más pesado que cualquier palabra. Se quedó solo. La casa parecía demasiado grande, demasiado fría. Caminó hasta la terraza. Desde ahí la ciudad se extendía como un mar de luces, pero esa noche el resplandor no le trajo consuelo. El viento golpeaba las cortinas y el eco de una voz lejana cruzó su mente. No era una palabra clara, solo un murmullo que parecía venir de muy lejos. Intentó ignorarlo. Entró a su estudio, se quitó el saco y encendió una lámpara. Sobre el escritorio había fotografías antiguas. Su madre en Oaxaca, su primera sucursal bancaria, la inauguración de su torre en Reforma. Todo olía a éxito y a soledad. Abrió una botella de whisky. El líquido cayó en el vaso como un reloj de arena. Todos me juzgan, pero ninguno ha trabajado como yo, murmuró. Sin embargo, la voz volvió, más nítida. No todo lo que brilla es oro. Esteban se quedó inmóvil. Miró alrededor. No había nadie. Las luces parpadearon un instante y luego se estabilizaron. Dio un trago rápido, tratando de calmarse. Estoy cansado, eso es todo, dijo para convencerse. Caminó hasta el dormitorio. Claudia dormía en la otra habitación. Se recostó y cerró los ojos, pero el sueño no llegó. En su mente apareció la imagen del hombre que lo había observado en el auditorio. La mirada tranquila, las manos extendidas. Sintió una incomodidad extraña, un peso en el pecho. Finalmente, el cansancio lo venció. En su sueño, caminaba por una calle polvorienta. A su alrededor había casas hechas de lámina, niños descalzos y mujeres que cargaban cubetas de agua. El aire olía a humo y a maíz. En una esquina, un hombre de túnica sencilla ofrecía pan a un grupo de niños. Su rostro irradiaba serenidad. Cuando Esteban se acercó, el hombre levantó la vista y dijo, ¿Tienes hambre, Esteban? ¿Cómo sabes mi nombre? Preguntó él. Porque siempre supe quién eres. El hombre extendió sus manos. Estaban heridas, marcadas, con líneas que parecían profundas y antiguas. Esteban retrocedió, pero algo lo detuvo. Las heridas no le causaban miedo, sino compasión. ¿Qué quieres de mí? Susurró. Nada que no tengas. Una ráfaga de viento levantó polvo y el sonido de campanas lejanas llenó el aire. Esteban sintió que caía, que su cuerpo se hundía en un silencio espeso. Despertó de golpe, empapado en sudor. El reloj marcaba las 3:33 de la madrugada. Se llevó las manos al rostro y notó un leve ardor en las palmas. Encendió la luz y vio una pequeña marca rojiza en el centro de cada mano. Pasó los dedos con cuidado. La piel estaba sensible, como si hubiera tocado algo caliente. Se levantó, bebió un poco de agua y trató de convencerse de que era una ilusión. Pero al mirar su reflejo en el espejo, sintió que algo invisible lo observaba desde el fondo. Afuera, los primeros sonidos de la madrugada comenzaron a llenar la ciudad. Esteban se quedó quieto, mirando sus manos sin saber si debía temer o creer.
El amanecer encontró a Esteban en su oficina de Paseo de la Reforma, rodeado por ventanales que dejaban entrar la luz tibia del sol. La ciudad parecía moverse con precisión, como un reloj de engranajes perfectos. El olor del café recién hecho se mezclaba con el de los papeles nuevos y la madera pulida del escritorio. Todo estaba en orden, como a él le gustaba, todo, menos su mente. Intentó concentrarse en los informes financieros, pero sus ojos volvían una y otra vez a las palmas de sus manos. Las marcas habían desaparecido, pero la sensación seguía ahí, como un recuerdo que se niega a irse. Golpearon la puerta. Era su asistente, un joven de rostro nervioso. «Señor Robledo, el señor Lemus lo espera en la sala de juntas. Dile que voy en un momento». Lo dijo sin levantar la vista, pero con el tono que no admitía réplica. El empleado asintió y se marchó. Esteban observó el reflejo del edificio en el ventanal. Desde el piso 20, la ciudad parecía pequeña, controlable, como un tablero de ajedrez. Sonrió con una seguridad que no sentía del todo y salió al pasillo. Ricardo Lemus lo esperaba con una sonrisa medida. Socio y amigo desde los tiempos en la universidad, era un hombre ambicioso, de traje impecable y mirada fría. «Vaya discurso el de ayer, Esteban», dijo, estrechándole la mano. «Las redes están incendiadas. Ya sabes lo que dicen, que hablen bien o mal, pero que hablen». Ricardo soltó una carcajada. «Sí, pero nuestros inversionistas no piensan igual. Dicen que tu comentario fue poco diplomático». «No tengo por qué pedir disculpas por decir la verdad», respondió con firmeza. Ambos entraron a la sala de juntas. Un grupo de ejecutivos esperaba con rostros tensos. Esteban dirigió la reunión con la misma autoridad de siempre, pero su voz sonaba distante, como si él mismo no la reconociera. Cuando un empleado joven pidió apoyo para un programa de préstamos a familias necesitadas, Esteban cortó la idea con una frialdad tajante. «El banco no es una fundación de caridad», dijo. «Si no pueden pagar, no merecen el préstamo». El silencio se hizo pesado. Nadie replicó. Ricardo asintió discretamente, complacido por mantener el control. Después de la reunión, Esteban bajó al vestíbulo. Afuera, el sol caía de lleno sobre la avenida, iluminando las banderas que ondeaban frente al edificio. Justo al salir, vio a un hombre sentado en la acera, cubierto con un viejo abrigo y una gorra descolorida. Sostenía un cartón que decía: «Tengo hambre, cualquier ayuda». Esteban frunció el ceño. «No quiero mendigos en la entrada», dijo al guardia de seguridad. El guardia asintió y se acercó al hombre, pero antes de que lo movieran, el mendigo levantó la vista. Sus ojos eran claros, profundos, casi serenos. «Un día verás que el dinero no compra el alma», dijo con voz tranquila. Esteban se detuvo. Algo en esa frase lo hizo sentir expuesto, pero enseguida recuperó su dureza. «Llévenselo», ordenó, subiendo a su automóvil blindado. Dentro del vehículo trató de ignorar el eco de aquellas palabras. El chofer condujo por la avenida, entre los edificios brillantes y los anuncios de lujo. A su alrededor, todo hablaba de éxito, de poder, de control. Pero dentro de él, algo vibraba distinto. Al detenerse en un semáforo, su mirada se cruzó de nuevo con el reflejo de sus manos. Pensó en el sueño de la noche anterior, en el hombre del pan, en las heridas. Cerró los puños con fuerza, intentando borrar esa imagen. El sonido del claxon detrás lo sacó de su trance. Dio una orden seca. «Sigue adelante». Mientras el auto avanzaba, volvió a mirar por la ventana. A lo lejos, sobre la multitud que cruzaba la calle, creyó distinguir la misma figura del mendigo. Pero esta vez, el hombre no parecía sucio. Vestía una túnica clara y su rostro tenía la misma calma que en su sueño. Parpadeó. La figura ya no estaba. Esteban apoyó la cabeza contra el asiento, exhalando con cansancio. No podía admitirlo, pero por primera vez en años sintió miedo. No de perder dinero, sino de perder algo que ni siquiera sabía nombrar.
El reloj marcaba las 7 de la tarde cuando Esteban salió del edificio. El aire de Reforma era espeso, cargado de humo y de los murmullos de la multitud que regresaba a casa. Caminó hacia su coche con paso rápido, ignorando las voces de los vendedores y el bullicio de la calle. Sentía una presión en el pecho, un cansancio que no podía explicar. «Señor Robledo», lo saludó el chofer abriéndole la puerta. Esteban asintió en silencio y se acomodó en el asiento trasero. Mientras el automóvil avanzaba entre el tráfico, encendió la pantalla del celular. Cientos de mensajes lo criticaban por su discurso. Cerró el dispositivo con frustración y se llevó una mano al rostro. El semáforo cambió a rojo frente al cruce de Insurgentes. De pronto, vio a través del cristal algo que lo hizo incorporarse. En la acera, parado entre la gente, estaba el mismo mendigo del banco, pero ya no tenía el abrigo roto ni la gorra vieja. Llevaba una túnica sencilla, color marfil, y en su rostro había una serenidad imposible. «Avanza», ordenó al chofer. «Está en rojo, señor. Te dije que avances». El motor rugió, pero el tráfico no se movía. Los autos frente a ellos estaban detenidos, como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Esteban miró de nuevo hacia afuera. El hombre seguía ahí, inmóvil, observándolo con una calma que lo desarmaba. «¿Quién es ese tipo?», murmuró, sintiendo un nudo en la garganta. El mendigo, si es que aún lo era, comenzó a caminar hacia el coche. Cada paso parecía resonar en el aire. Cuando estuvo frente a la ventanilla, Esteban bajó el vidrio apenas unos centímetros. «¿Qué quieres?», preguntó con voz tensa. El hombre sonrió levemente. «Camina conmigo». La frase fue suave, pero tenía un peso que lo estremeció. «¿Qué dijiste?», repitió Esteban sin poder apartar la mirada. «Camina conmigo», dijo otra vez, con la misma calma. «Aún no has visto lo que deberías ver». Esteban retrocedió en el asiento. «No sé quién eres, pero te advierto que estás cometiendo un error». El hombre levantó lentamente las manos. En el centro de cada una se veían heridas, abiertas, frescas, como si el tiempo no las hubiera cerrado. No sangraban, pero emanaban una luz cálida, profunda, imposible de describir. Esteban sintió que el aire se le escapaba. Intentó gritar, pero la voz no le salió. La mirada del hombre se mantuvo firme, serena, y por un instante Esteban creyó ver reflejada en ella su propia vida. Los negocios, los banquetes, los discursos, los rostros que había despreciado. Todo pasaba ante sus ojos con la rapidez de un relámpago. El semáforo cambió a verde. El sonido de los claxon lo trajo de vuelta. Cuando volvió a mirar, el hombre había desaparecido. El tráfico se movía de nuevo, la gente cruzaba la calle, y nada parecía fuera de lugar. «¿Lo viste?», preguntó al chofer con la voz quebrada. «¿A quién, señor?». «Al hombre que estaba ahí frente a nosotros». No había nadie. El chofer lo miró por el espejo retrovisor, confundido. «¿Se siente bien?». Esteban no respondió. Se reclinó en el asiento y cerró los ojos. Su corazón golpeaba con fuerza. El resto del camino lo pasó en silencio. Cuando llegaron a Polanco, la lluvia empezaba a caer. El sonido de las gotas sobre el techo del coche era casi hipnótico. Esteban bajó y se quedó un momento bajo la lluvia mirando el cielo gris. Dentro de la casa, dejó el celular sobre la mesa y se miró en el espejo del vestíbulo. Su rostro tenía un color pálido, los ojos enrojecidos. Intentó reírse de sí mismo, pero no pudo. Había algo en esa mirada del hombre que no podía borrar. Subió al dormitorio y se sentó en la cama. El silencio era tan denso que casi dolía. Miró sus manos. Las palmas estaban rojas, sensibles al tacto. Las frotó una contra la otra, tratando de recuperar la calma. «No fue real», susurró. «No puede ser real», pero en el fondo de su mente la voz volvía a escucharse, suave, paciente, innegable. «Camina conmigo». El día amaneció gris. Un velo de neblina cubría la ciudad y el sonido lejano de los claxones llegaba como un eco. Esteban se levantó temprano, pero no había dormido. Cada vez que cerraba los ojos veía aquellas manos, las heridas,
la luz, la voz que lo llamaba. «Camina conmigo». Era una frase que se repetía en su mente como una campana imposible de silenciar. Frente al espejo del baño, abrió el grifo. El agua fría cayó sobre sus manos y entonces lo vio. Un hilo delgado de sangre se mezclaba con el agua transparente. Retrocedió, incrédulo. Miró de nuevo, pero las manos estaban limpias. Ni rastro. El corazón le latía con fuerza. Se apoyó en el lavabo, respirando con dificultad. «Estoy perdiendo la cabeza», murmuró. «Eso debe ser». Intentó volver a la normalidad. Se vistió con precisión mecánica, ajustando cada botón de su camisa, el nudo de la corbata, el reloj caro que siempre lo acompañaba, pero todo parecía vacío. En el desayuno, Claudia le habló sin mirarlo. «Hoy iré a casa de mi hermana», dijo con tono distante. «No sé a qué hora vuelva». «Haz lo que quieras», respondió él. Ella dejó la taza y lo miró fijamente. «No eres el hombre con el que me casé. Antes tenías alma, Esteban». Sus palabras lo atravesaron, pero no contestó. El sonido de la puerta al cerrarse resonó más de lo normal. El resto del día fue un intento fallido de distracción. En el banco, los empleados lo saludaban con la misma mezcla de respeto y miedo. Cada «buenos días» le sonaba hueco. Revisó balances, firmó contratos, atendió llamadas, pero todo se desdibujaba. Las cifras, los gráficos, las voces, todo era ruido. A media mañana un dolor agudo le recorrió las manos. Las miró debajo del escritorio. Las palmas estaban rojas, inflamadas, como si algo ardiera bajo la piel. El sudor le cubrió la frente. Cerró los puños y respiró hondo. El dolor cesó de golpe, pero dejó un temblor que no podía controlar. Pidió un descanso y salió a caminar. El aire de la calle lo golpeó con fuerza. Caminó sin rumbo, cruzando avenidas, esquivando autos y peatones. Terminó en el centro histórico, frente a una iglesia antigua que no visitaba desde joven. Las campanas repicaban. Por impulso, entró. El olor a incienso le recordó su infancia. Su madre lo llevaba a misa cada domingo, en Oaxaca. Recordó su voz dulce, sus manos ásperas por el trabajo y aquella frase que siempre repetía: «Dios no mide el éxito, hijo, mide la bondad». Se sentó en la última banca, mirando el altar dorado. Un grupo de personas rezaba el rosario. Las voces se mezclaban con la música suave del órgano. Esteban sintió una punzada de vergüenza. ¿Qué hacía ahí él, el banquero que había dicho que los pobres eran culpables de su miseria? Apoyó las manos en sus rodillas. Otra vez el ardor. Cerró los ojos, intentando contener el dolor. Cuando los abrió, vio una gota de sangre caer sobre el suelo. Luego otra. Levantó las manos. Las heridas estaban ahí, finas pero reales, como si algo invisible las hubiera marcado desde dentro. «No», susurró. Intentó limpiarlas con un pañuelo, pero la sangre desapareció tan rápido como había aparecido. Solo quedaron 2 manchas secas, testigos de lo que acababa de vivir. «¿Por qué me pasa esto?», preguntó en voz baja, pero nadie respondió. Un sacerdote anciano lo observó desde el pasillo. «¿Se encuentra bien, hijo?». Esteban vaciló. «Sí, solo me mareé un poco». El sacerdote asintió y continuó su camino. Esteban se quedó unos minutos más en silencio, observando el crucifijo. Las manos del Cristo tallado tenían las mismas heridas que las suyas. Al salir del templo, el cielo comenzaba a despejarse. Caminó despacio, sintiendo el peso del sol sobre la piel. El aire olía a pan recién hecho de una panadería cercana. Por primera vez en mucho tiempo, notó los colores, los sonidos, la vida que lo rodeaba. Y sin embargo su mente seguía repitiendo una pregunta que no lograba responder. ¿Qué quería de él aquel hombre de las manos heridas? El lunes amaneció con un aire tenso. Esteban llegó al banco antes que todos, buscando refugio en la rutina. Pero ni los números, ni los informes, ni las pantallas llenas de cotizaciones lograban distraerlo. Desde aquella visita a la iglesia, algo en su interior se había movido. No podía nombrarlo, pero sentía que el peso de cada decisión
era más grande que antes. A media mañana, Ricardo Lemus lo llamó a una reunión urgente con el Consejo de Administración. Los altos ejecutivos lo esperaban en la sala principal, entre carpetas y tazas de café que nadie tocaba. Ricardo tomó la palabra. Tenemos que hablar del programa de becas. El nuevo gobierno quiere ampliarlo, pero eso reduciría nuestros beneficios. Necesitamos decidir si retiramos el financiamiento. Esteban lo miró con gesto automático. Antes habría dado una respuesta inmediata, fría y lógica, pero las imágenes del templo, las manos heridas, el recuerdo de su madre, todo se mezclaba dentro de él. ¿Retirar el financiamiento? Repitió con voz baja. Exacto, no es rentable, insistió Ricardo. Los becarios no generan retorno, y algunos ni siquiera pagan sus créditos. No tiene sentido seguir apoyándolos. Un silencio incómodo recorrió la mesa. Esteban apoyó los codos sobre el escritorio. Sintió de nuevo el ardor en las manos, esa punzada profunda, como si la piel recordara algo que él aún no quería admitir. ¿Y si no todo se mide con dinero?, preguntó sin mirar a nadie. Los presentes se miraron entre sí, sorprendidos. Ricardo frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo?», dijo en tono de advertencia. «Tal vez deberíamos mantener el programa», contestó Esteban. «Es nuestra única contribución real a la sociedad». Ricardo soltó una risa corta, cargada de desprecio. «No me digas que te ha dado por jugar al filántropo. Tú mismo dijiste que los pobres son responsables de su destino». Las palabras rebotaron en su cabeza. Las oyó como un eco distante, un reflejo de su propio pasado. Cerró los ojos un instante. En la oscuridad interior oyó una voz clara, suave pero firme. «¿Qué ganarás si pierdes tu alma?». Abrió los ojos con un sobresalto. Nadie más parecía haber escuchado nada. «No estoy jugando, Ricardo». Su tono fue calmo pero definitivo. «Mantendremos el apoyo». El silencio se hizo espeso. Uno de los directivos murmuró algo sobre pérdidas inevitables. Otro movió la cabeza. Ricardo apretó la mandíbula. «Si tomas esa decisión, tendrás que asumir las consecuencias», dijo. «Las asumiré», respondió Esteban. La reunión terminó sin aplausos, sin sonrisas. Al salir, Esteban caminó por el pasillo de vidrio que conectaba las oficinas. El reflejo del sol lo cegó un momento. Entonces, entre los cristales, vio algo que lo paralizó. El rostro del hombre de las manos heridas. No estaba frente a él, sino dentro del reflejo, mirándolo desde algún punto imposible. Esteban se detuvo. Las luces del pasillo parpadearon. El rostro seguía ahí, sereno, sin reproche. No hablaba, pero sus ojos decían todo. «¿Por qué yo?», susurró sin darse cuenta. Un empleado que pasaba lo miró con desconcierto. «¿Decía algo, señor Robledo?». «Nada. Siga trabajando». El reflejo desapareció. Todo volvió a la normalidad. Pero Esteban ya no era el mismo. El resto del día lo pasó encerrado en su oficina, sin hablar con nadie. Las manos le ardían y el corazón le pesaba. Abrió el cajón de su escritorio y sacó una foto antigua. Su madre sonriendo, con un delantal manchado de harina, sosteniendo un pan recién hecho. Recordó cómo, de niño, ella compartía su comida con los vecinos. «Nunca sabes cuándo estás alimentando a un ángel», solía decirle. El reloj marcó las 6. Los empleados se marchaban uno a uno. Esteban se quedó mirando la ciudad desde el ventanal. Las luces comenzaban a encenderse como estrellas en la tierra. En esa inmensidad se sintió pequeño, vulnerable. Entonces, una idea lo golpeó. Si quería entender lo que estaba ocurriendo, debía ir donde nunca había querido mirar. Donde vivía la gente a la que había juzgado toda su vida. Y así, mientras la noche caía sobre la ciudad, Esteban tomó una decisión que marcaría el comienzo de su verdadero desafío. El sol del atardecer teñía la ciudad de un tono anaranjado cuando Esteban tomó el volante por primera vez en años. Dejó el chofer en casa con la excusa de que necesitaba pensar. No dijo a dónde iría, porque ni él lo sabía. Solo siguió manejando hacia el oriente, lejos de los edificios de vidrio y los restaurantes caros. Cada kilómetro lo alejaba del mundo que conocía.
Las avenidas amplias se convirtieron en calles estrechas. Los anuncios luminosos desaparecieron y fueron reemplazados por murales descoloridos, cables colgantes, puestos de comida improvisados. El olor a maíz, carbón y sudor llenaba el aire. En los muros se leían frases de esperanza, mezcladas con promesas políticas olvidadas. Esteban, con su reloj caro y su camisa impecable, desentonaba en cada esquina. Detuvo el coche cerca de un mercado. Los vendedores gritaban ofertas, frutas, ropa usada, pan dulce. El suelo estaba húmedo, cubierto de hojas y restos de comida. Caminó entre la multitud sintiéndose observado. Por primera vez en mucho tiempo, nadie lo trataba con deferencia. Era solo otro hombre más, sin nombre ni poder. Un niño se acercó y le ofreció chicles. 5 pesos, señor. No tengo cambio, respondió, incómodo. No importa, lléveselos, luego me los paga. La inocencia del gesto lo desconcertó. Le entregó un billete sin mirar cuánto. El niño sonrió y corrió de vuelta a su puesto. Siguió caminando. En una esquina una mujer colocaba tamales sobre una vaporera. El olor lo envolvió. Ella lo miró con curiosidad. ¿Le sirvo uno, joven?, preguntó con acento suave. No tengo hambre. Eso dicen los que nunca han pasado hambre. Esteban la observó en silencio. La mujer debía tener poco más de 30 años, rostro cansado, manos curtidas por el trabajo. Detrás de ella, una niña dormía sobre una caja de cartón. ¿Es tu hija?, preguntó. Sí, se llama Lupita. Tiene fiebre, pero no puedo dejar de vender. Si no vendo hoy, mañana no comemos. Él bajó la mirada, no supo qué responder. ¿Vive cerca?, preguntó finalmente. Por aquí, en la colonia San Lorenzo. No es mucho, pero es nuestro. ¿Y usted? Yo vivo en Polanco. Ah, dijo ella con una sonrisa leve. Allá debe oler distinto, ¿verdad? Esteban asintió, sintiendo una punzada en el pecho. Ella sirvió un tamal en una hoja verde y se lo extendió. Tómelo, es cortesía. No, por favor, no puedo. Dios provee para todos, señor. Acéptelo. Él lo tomó. El vapor caliente le nubló los ojos. Dio un bocado sin hambre, pero algo en aquel sabor simple lo conmovió. Hacía años que no comía nada preparado con tanto cuidado. Está delicioso, dijo. Mi madre decía que la comida sabe mejor cuando se comparte. Ella sonrió. Se llama María, por si vuelve a pasar. Esteban guardó silencio. El nombre resonó en su mente con una familiaridad extraña. María, como la madre de todos. Cuando el cielo se tornó violeta, la niña despertó y tosió con fuerza. María la abrazó y murmuró una oración casi inaudible. Esteban sintió una necesidad repentina de ayudar, pero no sabía cómo. «Puedo llevarlas a un hospital», dijo torpemente. «Gracias, pero no puedo cerrar el puesto mañana quizá. Dios sabrá qué hacer». Sus palabras, simples pero firmes, le parecieron más sabias que cualquier discurso financiero. Permaneció un rato más, sin hablar. Escuchaba los ruidos de la calle, los pasos, las risas, el murmullo de la vida que seguía adelante pese a todo. Cuando decidió marcharse, María le deseó buena noche. «Que Dios lo acompañe, señor de Polanco». Condujo de regreso sin prisa. En el retrovisor, las luces del barrio quedaban atrás, como brasas encendidas en la oscuridad. Sentía el corazón pesado y las manos ardiendo de nuevo. Por primera vez, Esteban Robledo comprendió que la pobreza no era una elección, sino una herida que nunca había querido mirar. La noche cayó sobre la ciudad como un manto denso y húmedo. Esteban manejaba sin rumbo fijo, con la mente enredada entre imágenes y voces. Las calles de Iztapalapa quedaban atrás, pero su recuerdo seguía vivo. La mirada cansada de María, la sonrisa febril de la pequeña Lupita, el sabor del tamal aún en la boca. Había algo en esa gente que lo había desarmado sin violencia, como si le hubieran mostrado un espejo que evitó toda su vida. La lluvia comenzó a caer. El parabrisas se llenó de gotas gruesas que distorsionaban las luces de los postes. Bajó la velocidad
y sin entender por qué, volvió a girar hacia el oriente. Algo dentro de él lo empujaba de regreso, una fuerza más fuerte que la lógica. Llegó a la misma calle donde había estado horas antes. El mercado ya estaba cerrado. Los toldos mojados se mecían con el viento, y el olor a tierra mojada llenaba el aire. Al fondo, bajo un techo improvisado, vio una silueta. Era María, arropando a su hija, que temblaba bajo una cobija delgada. «María», preguntó acercándose. Ella levantó la vista, sorprendida. «Señor de Polanco, ¿qué hace aquí tan tarde?» No podía quedarme tranquilo. Su hija se ve peor. Sí, la fiebre no baja. Pero mañana iré al hospital. Esteban sintió un impulso inmediato. «Déjeme llevarlas ahora, tengo coche». María negó con la cabeza, acariciando el cabello de la niña. «No quiero ser carga para nadie». Antes de que pudiera insistir, una voz se escuchó detrás de ellos. «Ella no pide tu dinero, Esteban, pide tu corazón». Esteban se giró. A unos metros, de pie bajo la lluvia, estaba el mismo hombre de la túnica clara. El agua caía sobre él, pero su rostro permanecía sereno, iluminado por una luz que no venía de ninguna parte. «Tú otra vez», murmuró Esteban, retrocediendo un paso. «No me fui», respondió el hombre con calma. «Solo esperé a que abrieras los ojos». María lo miró sin entender. «¿Lo conoce?», preguntó confundida. «¿Sabes o sí?», balbuceó Esteban, incapaz de explicarlo. El hombre se acercó despacio. La niña, aún dormida, dejó de temblar. El aire alrededor se volvió tibio, como si el frío hubiera desaparecido. Esteban sintió un temblor en las piernas. «¿Quién eres?», preguntó con la voz entrecortada. El hombre extendió sus manos. Las mismas heridas, profundas y limpias, brillaban bajo la lluvia. «Soy quien estuvo cuando dijiste que los pobres eran culpables. Soy quien escuchó tu orgullo y no te condenó». Esteban cayó de rodillas, sin saber por qué. Algo dentro de él lo impulsó a hacerlo, como si la tierra misma lo empujara hacia el suelo. La lluvia le corría por el rostro, mezclándose con las lágrimas que no sabía que tenía. «¿Por qué a mí?», susurró. «¿Por qué me muestras esto?». Jesús, porque no podía ser otro, lo miró con ternura. «Porque no vine a buscar a los buenos, sino a los que están perdidos». El silencio que siguió fue absoluto. María observaba sin moverse, abrazando a su hija, cuyos labios ahora recuperaban color. La fiebre se había ido. Esteban levantó la vista. Los ojos de Jesús reflejaban una paz que dolía. Era como mirarse a través de una verdad sin refugio. «No entiendo», dijo apenas. «No necesitas entender. Solo camina conmigo». El aire se llenó de un resplandor suave. No era un brillo deslumbrante, sino algo humano, cálido, como el amanecer que disuelve la oscuridad sin gritar, y en ese instante Esteban sintió que todo lo que había perseguido, el éxito, el prestigio, el dinero, no valía nada frente a esa presencia. Parpadeó. La lluvia volvió fría y real. Jesús ya no estaba. María lo miraba con lágrimas en los ojos. «¿Está bien, señor?», preguntó. «Sí», respondió, con voz temblorosa. «Creo que sí». Miró a la niña, que respiraba tranquila. Las palmas de sus manos ardían, pero esta vez no de dolor, sino de algo que no había sentido en años: compasión. Mientras se alejaba bajo la lluvia, supo que esa noche no volvería a dormir igual. Algo había cambiado para siempre. El amanecer llegó con un silencio extraño. Esteban no recordaba cuándo había dormido, si es que lo hizo. Pasó la noche en su estudio, mirando las manos que ardían como si aún llevaran el peso de una promesa. Afuera, la ciudad despertaba ajena a lo que le ocurría, con el mismo ruido de siempre, los mismos autos, la misma prisa. Pero dentro de él, algo se había roto. O quizás, algo se había abierto. Tomó una decisión sin pensarlo mucho. Debía saber qué fue de María y su hija. Llamó a su asistente personal, Ana, una mujer discreta, acostumbrada a las excentricidades de su jefe.
Necesito que investigues una dirección en Iztapalapa, dijo. Se llama María. Vende tamales cerca del mercado de San Lorenzo. Tiene una hija pequeña, Lupita. ¿Algún motivo especial, señor? Es una cuestión personal. Hazlo rápido y sin preguntas. Horas después, Ana le entregó un sobre con una dirección escrita a mano. Esteban lo guardó sin abrirlo, pero solo saber que podía encontrarlas le dio una calma desconocida. Durante los días siguientes, comenzó a cambiar pequeñas cosas en su rutina. En lugar de salir a comer con políticos y empresarios, almorzaba en su oficina en silencio. Dejó de gritar a los empleados, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos notaban algo diferente en él. Una tarde, mientras revisaba cuentas, se detuvo frente al programa de becas que había defendido. Los nombres de los estudiantes le parecieron más importantes que los números. Decidió aumentar el fondo sin consultarlo con el consejo. Sabía que Ricardo se enfurecería, pero ya no le importaba. Ese mismo día condujo hasta la dirección del sobre. Las calles eran estrechas, llenas de baches. Frente a una casa de lámina y ladrillo, vio a María barriendo la entrada. La niña jugaba con una muñeca rota. Esteban bajó del coche con un gesto nervioso. «María». Ella lo miró, sorprendida, y luego sonrió. «No pensé que volvería, señor de Polanco». «Le dije que lo haría». Miró a la niña. «¿Cómo está Lupita?» «Mejor. La fiebre se fue, como por milagro». María cruzó los brazos. «No sé qué pasó esa noche, pero sentí algo diferente». Esteban tragó saliva. «Yo también». Ella lo invitó a pasar. El interior era humilde pero limpio. En una mesa había una imagen de la Virgen con una vela encendida. El olor a maíz y canela llenaba el aire. «No tiene que venir hasta acá, señor», dijo ella mientras servía café. «Gente como usted no suele mirar hacia este lado». «Tal vez por eso estamos como estamos», respondió él. María lo miró con curiosidad. «¿A qué se refiere?» «Durante años pensé que el esfuerzo bastaba, que la pobreza era culpa de quien no trabajaba. Pero vi algo que me cambió». Ella lo escuchó sin interrumpir. Afuera los niños corrían y reían entre los charcos. «A veces Dios toca el corazón de los más duros», dijo ella al fin. «No para castigarlos, sino para enseñarles lo que olvidaron». Esteban asintió. «Quiero ayudar, no con discursos, sino de verdad, pero no sé cómo empezar». «Empiece mirando», dijo María. «La gente solo necesita que alguien los vea, que no pasen de largo». Salió de aquella casa con el corazón apretado. Por primera vez, las calles de Iztapalapa no le parecieron un lugar ajeno, sino un espejo del país que siempre había ignorado. En los días que siguieron, comenzó a visitar organizaciones locales, a escuchar historias, a financiar proyectos en secreto. Nunca daba su nombre, solo pedía resultados reales. Los empleados del banco murmuraban sobre su locura repentina, y Ricardo lo observaba con desconfianza, pero Esteban ya no buscaba aprobación. Una tarde, al salir del edificio, un grupo de empleados lo saludó con sinceridad. Uno de ellos, el mismo al que había humillado semanas atrás, le agradeció por un nuevo préstamo aprobado. «Gracias por creer en nosotros, señor Robledo». Esteban sonrió sin decir nada. En sus manos, las cicatrices brillaban levemente bajo la luz del sol. No dolían. Al contrario, le recordaban que cada acto de bondad era una forma de sanar. Y mientras caminaba hacia su coche, entendió que la compasión no se enseña, se despierta. Los días siguientes fueron una prueba silenciosa. Esteban sentía que cada buena acción lo acercaba a algo más grande, pero también que cada paso que daba lo alejaba del mundo que había construido durante años. Los murmullos dentro del banco se volvían más fuertes. Su repentina generosidad generaba sospechas, y los socios encabezados por Ricardo Lemus observaban cada movimiento con ojos fríos. Una mañana, fue convocado a una reunión extraordinaria del consejo. Entró en la sala con el rostro sereno. Ricardo lo esperaba en el centro, rodeado de los demás directivos. «Esteban», comenzó con tono diplomático,
Nos preocupa tu manera de administrar los fondos. Tus decisiones recientes están afectando los márgenes de ganancia. Esteban se mantuvo en silencio. Ricardo continuó. Has autorizado donaciones a programas sin retorno financiero, préstamos sin garantías y becas a personas que ni siquiera cumplen los requisitos. No eres filántropo, eres banquero. Los demás asintieron, buscando aprobación. Esteban respiró hondo. Durante años pensamos que el éxito se mide en cifras, pero me equivoqué. El dinero no vale nada si no cambia vidas. Un murmullo recorrió la mesa. Ricardo lo miró con una mezcla de compasión y desprecio. Esto no es una iglesia, Esteban. Es un negocio. Si no puedes recordarlo, quizás debas apartarte un tiempo. La votación fue rápida. Suspendido temporalmente de la dirección general. Sin protestas, recogió sus documentos y salió del edificio bajo la mirada curiosa de empleados y periodistas. Sentía que algo se cerraba, pero al mismo tiempo, algo más profundo se abría en su interior. En casa, Claudia lo esperaba. Había visto la noticia en televisión. ¿Te despidieron?, preguntó sin sorpresa. Me suspendieron. Por ayudar demasiado, al parecer. Ella se acercó despacio. Nunca pensé que diría esto, pero estoy orgullosa de ti. Esteban la miró con incredulidad. ¿Orgullosa? He perdido todo lo que construí. Tal vez perdiste lo que te estaba destruyendo. Ella tomó sus manos. Por fin veo al hombre que amé, no al que el dinero convirtió en piedra. Por un momento, el silencio entre ellos fue cálido, sincero. Esa noche, Esteban salió a caminar por la ciudad. Sin chofer, sin traje, sin rumbo. Pasó frente a cafeterías donde antes se reunía con políticos, y lo que vio fueron personas comunes. Obreros, estudiantes, madres con niños en brazos. Cada rostro tenía un peso, una historia, una dignidad que antes no había sabido mirar. Cruzó el Zócalo mientras las luces del Palacio Nacional se reflejaban en el suelo mojado. El aire olía a humedad y pan. Recordó las palabras de María. Empiece mirando. Y lo hizo. De pronto sintió un calor suave en las manos. Las levantó y vio que las cicatrices brillaban débilmente. No dolían. Eran como una señal de que no estaba solo en ese camino. Volvió a casa con el corazón tranquilo. Claudia lo esperaba con 2 tazas de té. Se sentaron sin hablar, mirando las luces de la ciudad. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó ella. Seguir ayudando. No necesito el banco para hacerlo. Durante los días siguientes, Esteban dedicó su tiempo a contactar organizaciones que apoyaban a familias pobres. Invirtió su propio dinero en becas y microcréditos. Lo hacía en silencio, sin cámaras ni discursos. Un domingo por la tarde recibió una llamada inesperada. Era Ana, su asistente. Señor, Ricardo está moviendo sus cuentas. Al parecer quiere demostrar que usted desvió fondos. Déjalo, respondió calmado. No pelearé más. Colgó el teléfono y respiró hondo. Sabía que perdería su reputación, pero no su paz. Esa noche durmió profundamente por primera vez en años. En sueños vio una colina iluminada. A lo lejos Jesús lo miraba, rodeado de niños. No habló, solo sonrió. Esteban despertó con lágrimas en los ojos y un sentimiento que no había conocido jamás. Paz verdadera. Había pagado el precio de su cambio, pero por primera vez sentía que su alma valía más que todo lo que había perdido. Las semanas siguientes fueron una tormenta que Esteban no pudo detener. Los periódicos comenzaron a publicar titulares acusándolo de fraude y desvío de fondos. Su rostro aparecía en todos los noticieros acompañado de frases que él nunca había dicho. El banquero arrepentido destruye su propio imperio, decía una portada. Ricardo Lemus, su antiguo socio, había movido las piezas con precisión. El golpe era limpio, calculado, irreversible. Esteban no intentó defenderse. Los abogados del banco lo llamaban una y otra vez, pero él no contestaba. Había pasado demasiados años peleando por su nombre, y ahora comprendía que ese nombre no valía lo que antes creía.
Claudia le rogó que hablara, que diera su versión, pero él solo respondió: «La verdad no necesita gritar para existir. En menos de un mes perdió sus cuentas, sus propiedades y el respeto de quienes alguna vez lo admiraron. Los amigos desaparecieron, los periodistas acamparon frente a su casa y el silencio de los teléfonos se volvió su única compañía. La caída fue tan rápida que ni siquiera tuvo tiempo de sentir rabia, solo una especie de vacío inmenso que dolía y aliviaba al mismo tiempo. Una noche, al llegar a casa, encontró a Claudia empacando. «No puedo más, Esteban», dijo con lágrimas contenidas. «No es por ti. Es por mí. Necesito respirar». Él la miró con una calma extraña. «Te entiendo. Gracias por quedarte todo este tiempo». Ella se acercó, lo abrazó con ternura y se fue sin mirar atrás. Esa misma noche, Esteban tomó lo poco que quedaba: algo de ropa, una foto de su madre y la imagen de la Virgen que María le había regalado semanas atrás. Cerró la puerta de su casa por última vez. Al amanecer, se dirigió al oriente, al único lugar donde sentía que aún existía una razón para quedarse en pie. Iztapalapa lo recibió con el ruido de los camiones y el olor a pan recién hecho. Caminó sin prisa hasta el mercado, donde el bullicio de la vida seguía igual que siempre. Encontró a María vendiendo tamales en su puesto, con Lupita jugando a su lado. Cuando lo vio, se sorprendió. «Dios mío, ¿qué le pasó?», preguntó al ver su ropa arrugada y su rostro cansado. «Todo lo que tenía se fue», respondió él, con una serenidad que no fingía. «Pero sigo aquí». María lo invitó a sentarse. Le sirvió un café y un pan que partió en dos. «Entonces ahora somos iguales», dijo con una sonrisa suave. «Aquí no hay ricos ni pobres, solo gente que se ayuda». Esteban la miró en silencio. Por primera vez en años se sintió en paz. Había perdido el poder, pero había ganado algo más profundo: la libertad de no tener nada que ocultar. Los días pasaron. Empezó a ayudar en la fundación local donde María colaboraba. Repartía comida, cargaba cajas, escuchaba historias. Nadie sabía quién había sido antes. Para ellos solo era Esteban, el hombre que trabajaba sin quejarse y que siempre tenía una palabra amable. Una tarde, mientras ayudaba a reparar un techo, escuchó en la radio que Ricardo Lemus estaba siendo investigado por lavado de dinero. Sonrió con tristeza, no con satisfacción. «El dinero sin alma siempre encuentra su propio castigo», dijo en voz baja. Esa noche se sentó frente al pequeño altar que la comunidad había improvisado en la esquina. Una vela temblaba bajo el viento. Esteban cerró los ojos y rezó, no pidiendo nada, solo agradeciendo. Recordó su mansión, las reuniones, los trajes caros, las copas de vino, y sintió que todo eso pertenecía a otra vida, a otro hombre. María se acercó y le dejó un plato de sopa. «No se preocupe, mañana hay más trabajo. Vamos a pintar la escuela». Él sonrió. «Estaré aquí temprano». Por primera vez, su promesa no sonó como un compromiso, sino como un acto de fe. Sabía que su vida anterior había terminado, y aunque el mundo lo llamara caído, él entendía que, en realidad, acababa de ponerse de pie. El sol de la mañana se filtraba entre los techos de lámina cuando Esteban comenzó su jornada. Había pasado meses viviendo en la pequeña comunidad, compartiendo lo poco que tenía y aprendiendo lo que nunca había entendido: la dignidad del trabajo sencillo. Sus manos, antes acostumbradas a sostener plumas y copas de cristal, ahora se llenaban de polvo, cemento y ampollas. Y sin embargo, nunca las había sentido tan vivas. María lo observaba mientras acomodaba los materiales. «Sus manos no parecen las de un banquero», dijo con una sonrisa. «Ya no lo soy», respondió él, mirando las palmas endurecidas. «Supongo que ahora son las manos de un aprendiz. Entonces va por buen camino», añadió ella, y siguió trabajando. La fundación local había organizado la construcción de un pequeño comedor comunitario. Esteban levantaba muros, mezclaba concreto, cargaba tablas. El sudor le corría por el rostro, pero no se quejaba. Cada golpe de martillo era una especie de oración muda.
Sentía que con cada ladrillo que colocaba, reparaba un pedazo invisible de su alma. Al mediodía, se sentó a descansar. Miró sus manos y notó que las heridas antiguas habían vuelto a abrirse, pero no sangraban como antes. El dolor era leve, casi simbólico, como si algo dentro de él recordara su propósito. Una anciana que pasaba por allí se detuvo frente a él. «Tus manos sangran porque sirven», le dijo con voz temblorosa. «Cuando el corazón se limpia, las manos lo siguen». «¿Quién es usted?», preguntó sorprendido. «Solo alguien que ha visto muchos milagros». La mujer sonrió y siguió su camino. Esteban quedó pensativo. No entendía del todo lo que aquella frase significaba, pero algo dentro de él sabía que era verdad. Por la tarde, los niños del barrio se acercaron curiosos. Le pedían que les enseñara cosas, cómo medir, cómo cortar, cómo planear. Él, sin darse cuenta, se convirtió en maestro. Les hablaba de esfuerzo, de honestidad, de sueños, pero sus palabras ya no venían de la soberbia, sino de la experiencia de haber perdido todo y haberlo recuperado de otra forma. Cuando el día terminó, el comedor estaba a medio construir. Los voluntarios se despidieron entre risas y promesas de volver. Esteban se quedó un momento más, mirando el cielo teñido de naranja. En sus manos aún había polvo, pero también algo sagrado. María se acercó con una jarra de agua. «No sé cómo agradecerle lo que hace». «No me agradezcas», dijo él. «Todo esto me está salvando». «Entonces Dios lo trajo por algo». Ella lo miró con serenidad. «Hay gente que necesita su ejemplo más de lo que imagina». Esa noche, mientras todos dormían, Esteban se quedó despierto. Encendió una vela y contempló las cicatrices de sus manos. Recordó las veces que esas mismas manos habían firmado despidos, cerrado créditos, negado ayuda. Ahora, esas manos daban pan, construían refugios y consolaban. Tomó la foto de su madre, la misma que había llevado consigo desde su caída, y la colocó junto a la vela. «Tenías razón», susurró. «Dios mide la bondad, no el éxito». De pronto, una brisa suave cruzó la habitación. La llama de la vela vaciló y durante un segundo Esteban sintió una presencia familiar, cálida, silenciosa. No vio a nadie, pero supo que no estaba solo. Al día siguiente, regresó al trabajo antes que todos. La comunidad lo saludaba con respeto. Ya no era el señor de Polanco, sino don Esteban, el hombre que siempre llegaba primero y se iba al final. Cuando los niños lo veían pasar, corrían tras él para ayudarle a cargar las herramientas. Mientras levantaban el último muro, sintió un leve ardor. Miró sus manos y sonrió. No había dolor, solo una marca clara, brillante, en el centro de cada palma. Una señal de que el servicio había sustituido al ego y que la fe, sin decirlo, lo había transformado. Esa tarde, cuando el sol cayó, Esteban supo que ya no necesitaba buscar más milagros. Él mismo se había convertido en uno. El amanecer encontró a Esteban sentado frente al comedor recién terminado. El aire olía a pan y a esperanza. Los niños corrían alrededor y las madres preparaban ollas con arroz y frijoles para la jornada. Todo estaba vivo, y sin embargo, dentro de él había una calma tan profunda que parecía ajena al ruido. Había aprendido a escuchar el latido del lugar, el sonido humilde de la vida compartida. Mientras observaba, María se le acercó con una taza de café. «Hoy viene el padre Tomás a bendecir el comedor», dijo. «Sería bueno que se quedara». «Claro, me quedaré», respondió Esteban sonriendo. A media mañana, la pequeña capilla del barrio se llenó de gente. Esteban se sentó en la última banca, miró el altar, flores sencillas, una cruz de madera, velas que chispeaban suavemente. Mientras el sacerdote hablaba sobre el servicio y la humildad, algo en su pecho comenzó a arder. No era dolor, era una fuerza silenciosa, un llamado. De pronto, una ráfaga de viento cruzó el lugar. Las velas temblaron. Nadie pareció notarlo, pero Esteban sintió que alguien estaba detrás de él.
Se giró lentamente, y ahí estaba, el hombre de la túnica clara sentado en una banca, con las manos sobre las rodillas, observándolo con la misma serenidad de siempre. Jesús. El corazón de Esteban se agitó. Miró alrededor, pero nadie más parecía verlo. Se levantó despacio, caminó hasta él y se detuvo frente a la banca. «Pensé que ya no volvería a verte», dijo con voz temblorosa. Jesús levantó la mirada y sonrió. «Nunca me fui, solo esperé a que aprendieras a quedarte». Esteban bajó la vista. «He tratado de cambiar, pero todavía cargo culpas. No puedo olvidar lo que fui». «Y no tienes que hacerlo», respondió Jesús. «Lo que fuiste fue el camino hacia lo que eres». El silencio los envolvió. Afuera se escuchaban risas y pasos. Dentro, solo la voz del corazón. «Cuando dijiste que los pobres eran culpables», continuó Jesús, «no entendías el peso de tus palabras. El alma se ciega cuando cree que lo tiene todo». «Lo sé», dijo Esteban, con lágrimas contenidas. «Les di la espalda, los juzgué, los ignoré. Pero ahora los miras con mis ojos». Jesús levantó sus manos. Las heridas seguían ahí, rojas, profundas, pero sin dolor. Esto es el amor, heridas que no hieren, sacrificios que dan vida. Esteban se arrodilló. No era una acción forzada, sino natural, inevitable. «¿Por qué yo?», susurró. «Había otros más dignos, más justos». «Porque eras el más lejos», respondió Jesús. «Y los más lejos, cuando regresan, caminan con más fuerza». Las palabras cayeron dentro de él como una corriente cálida. Sintió que todo lo que había vivido, el éxito, la caída, el servicio, tenía sentido. No era un castigo, sino una revelación. Jesús extendió su mano y tocó su hombro. El contacto fue real, tangible, lleno de una paz imposible de describir. «Tu tarea aún no termina», dijo suavemente. «Lo que recibiste, compártelo. No con sermones, sino con actos. La fe no se predica, se vive». Esteban cerró los ojos. Una sensación de luz lo envolvió, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Cuando volvió a abrirlos, Jesús ya no estaba. Solo quedaban las bancas vacías, las velas temblando y el eco de sus palabras grabado en el alma. María se acercó poco después. «¿Está bien?», preguntó. Él asintió. «Sí, ahora lo entiendo todo». Salieron juntos al patio. Los niños reían, las ollas hervían, y el aroma del pan recién hecho llenaba el aire. Esteban levantó las manos hacia el sol, y por un momento, las marcas en sus palmas parecieron brillar. No eran heridas, eran testigos. Los días siguientes fueron distintos. La noticia sobre el arresto de Ricardo Lemus se extendió por todo el país. Los medios hablaban del escándalo financiero, de los desvíos millonarios y de la red de corrupción que él mismo había tejido. Esteban observaba todo desde la distancia, sin rencor, sin alegría, solo con una paz silenciosa que lo mantenía firme. Ya no sentía deseo de venganza, entendía que cada uno debía enfrentar su propia verdad. María se acercó una tarde mientras él arreglaba los bancos del comedor. «Dicen que el hombre que lo traicionó está en la cárcel». «Sí», respondió Esteban, «pero no deseo su mal. Tal vez ese encierro le sirva para encontrar lo que yo encontré afuera». «¿Y qué fue eso?», se preguntó ella. «Libertad», dijo él levantando la vista, «la que no depende de muros ni de dinero». El comedor comunitario había crecido. Cada semana llegaban más familias buscando ayuda, y Esteban dedicaba sus días a organizarlas, enseñar oficios, distribuir alimentos. Su antiguo mundo parecía un sueño ajeno. Los trajes, las conferencias, las inversiones, todo se había desvanecido, reemplazado por algo más real. Un día una periodista llegó al barrio. Había seguido su pista durante meses. «Señor Robledo», dijo, grabadora en mano, «¿por qué desapareció después del escándalo? ¿No quiere limpiar su nombre?» «El nombre ya no importa», respondió él. «Si de algo sirve mi historia, que sea para mostrar que el dinero sin alma destruye más que la pobreza». «¿Y no quiere volver al mundo de los negocios?».
No, dijo con firmeza. Prefiero perderlo todo a perderme otra vez. La entrevista nunca fue publicada. La reportera, conmovida, decidió guardar sus palabras. Dijo que había encontrado a un hombre diferente y que su historia pertenecía a otro tipo de verdad, una que no cabía en titulares. Con el tiempo, Esteban comenzó a destinar lo que quedaba de sus ahorros a construir una pequeña escuela. Quería que los niños del barrio tuvieran un lugar donde aprender sin miedo, donde nadie los hiciera sentir menos por no tener dinero. No usó su nombre para el proyecto. En la entrada solo mandó colocar una placa sencilla que decía «Para los que sueñan con las manos limpias». El día de la inauguración, María habló frente a todos. «Este lugar nació de un corazón que aprendió a escuchar», dijo. «De alguien que entendió que servir no es humillarse, sino elevarse». Esteban la escuchaba desde el fondo, con la mirada baja. No buscaba reconocimiento. Solo observaba los rostros de los niños, la alegría sencilla de quienes no esperaban nada y aún así lo agradecían todo. Esa tarde, mientras el sol caía, se alejó del bullicio y caminó hacia la colina detrás del barrio. Desde allí podía verse toda la ciudad extendida, inmensa, brillante y distante. Recordó las luces de Polanco, los techos de cristal, los autos de lujo, y comprendió que la verdadera riqueza nunca había estado allí, sino en lo que estaba frente a él, la vida compartida, el perdón, el servicio. El viento sopló con suavidad. Cerró los ojos y respiró profundo. Cuando los abrió, vio una figura caminando entre los niños que jugaban cerca del comedor. Era Jesús. Su túnica se movía con la brisa, y su rostro reflejaba la misma calma que aquella noche bajo la lluvia. Esteban lo observó sin miedo. No había necesidad de palabras. Jesús lo miró, sonrió y continuó caminando entre los niños. Cada paso que daba parecía llenar el aire de luz, hasta que su silueta se confundió con la claridad del amanecer que empezaba a nacer detrás de los cerros. Esteban se quedó de pie, mirando el horizonte. Por primera vez, entendió que su historia no era de caída ni de pérdida, sino de regreso. Y mientras el sol iluminaba las calles humildes del barrio, supo que la redención no era un premio, sino una forma de seguir caminando con las manos abiertas, como quien ya no teme ensuciarse, porque ha aprendido a amar. Pasaron los años. El comedor se convirtió en escuela, la escuela en refugio, y el refugio en un símbolo de esperanza para todo el barrio. Nadie recordaba ya con claridad quién había iniciado el proyecto. El nombre de Esteban Robledo había desaparecido de los periódicos, de los registros empresariales, incluso de la memoria de muchos. Pero en Iztapalapa, cada niño conocía al don Esteban, el hombre que les enseñaba a leer, a construir y sobre todo a no rendirse. Era un hombre mayor ahora. Su cabello, antes negro y brillante, era una mezcla de plata y ceniza. Caminaba despacio, pero con firmeza. En sus manos quedaban las cicatrices que el tiempo no borró, las mismas que alguna vez lo atormentaron y que ahora eran parte de su paz. Aquella mañana, el sonido de los niños llenaba el aire. Esteban observaba desde una banca del patio mientras un grupo de voluntarios pintaba un mural nuevo en la pared principal. Las figuras eran simples: una familia, un pan compartido, un par de manos unidas en el centro. Un joven periodista se acercó con curiosidad. «Disculpe, ¿usted es el fundador de esta escuela?», preguntó. «Fui parte del inicio», respondió Esteban con humildad. «¿Podría contarme su historia? Me dicen que antes era un hombre importante». «Lo fui», admitió, «pero no por las razones correctas». El periodista lo observó con atención. «¿Y qué lo hizo cambiar?». Esteban miró sus manos. «Perderlo todo. A veces el alma necesita vaciarse para poder llenarse de verdad». El joven guardó silencio, impresionado por la serenidad de su voz. «¿Aún cree en los pobres, señor Robledo?». Esteban sonrió con una dulzura tranquila. «Ellos me enseñaron a ver a Dios. Cuando uno sirve, no mira hacia abajo, mira hacia adentro». El periodista tomó notas apresuradas, pero Esteban se levantó despacio y le pidió algo. «No escribas sobre mí. Escribe sobre ellos, sobre lo que hacen aquí todos los días.
Los héroes verdaderos no tienen nombre. El joven asintió comprendiendo, y se marchó. El sol comenzaba a caer cuando Esteban caminó hacia el aula principal. Los niños lo recibieron con aplausos. Habían preparado una pequeña celebración por su cumpleaños. María, más vieja también, con el cabello lleno de canas, le entregó un pan recién horneado y una vela encendida. «No tenemos regalos», dijo, «pero este pan lo hicimos entre todos». Esteban tomó el pan y sonrió. «El mejor regalo que he tenido». Los niños cantaron, rieron y corrieron a su alrededor. Él los observó en silencio, sintiendo el corazón lleno. Aquel lugar, levantado con esfuerzo, era su testimonio, no de éxito, sino de amor. Cuando la tarde se volvió violeta, se quedó solo en el patio. El viento soplaba suave, moviendo las hojas secas. Esteban se sentó en su vieja banca y contempló el mural recién pintado. Las manos del centro parecían brillar con la luz del atardecer. Cerró los ojos y respiró hondo. En ese silencio tibio oyó una voz que reconocería en cualquier tiempo. «Lo lograste, Esteban». Abrió los ojos y lo vio de pie a unos metros. Jesús, con la misma túnica clara, los mismos ojos llenos de ternura. Esteban no dijo nada. Solo sonrió. «Gracias por no rendirte conmigo», susurró. Jesús se acercó y tocó sus manos. Las heridas de ambos parecieron unirse por un instante, fundidas en una misma luz. «Nunca me rendí», dijo. «Solo esperé a que aprendieras a amar». El aire se volvió cálido. Una paz profunda lo envolvió. Jesús dio media vuelta y caminó hacia la puerta abierta de la escuela. Por un momento, el sol del ocaso lo cubrió, y luego su figura se desvaneció en la luz. Esteban permaneció allí, quieto, mirando el horizonte. En sus labios se dibujó una sonrisa tranquila. «El hombre que culpó a los pobres», murmuró, «fue sanado por sus heridas». El último rayo del día iluminó sus manos, y por un instante el mundo pareció detenerse, como si también reconociera el milagro de un corazón redimido. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y acompáñanos en más relatos donde la fe transforma incluso al más duro de los corazones.